buenos días, mi nombre es Erika y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Derecho a tus oídos. El día de hoy les compartiremos información que esperamos les sea útil y de su interés. Los temas que abordaremos serán 6.1 Concepto de Estado, 6.2 Actividades y atribuciones del Estado, 6.3 Funciones del Estado, 6.4 División de poderes, 6.41 Poder Ejecutivo, 6.42 Poder Legislativo, 6.43 Poder Judicial, 6.5 Actos formales y materiales del Estado, 6.6 La organización administrativa, 6.61 La administración pública, 6.62 La administración centralizada, 6.63 La administración descentralizada, 6.64 La administración paraestatal, 6.7 Los servicios públicos, 6.8 Medios administrativos de la adquisición de la propiedad, 6.81 Expropiación, 6.82 Requisición, 6.83 Decomiso, 6.84 Cosificación. Para profundizar un poco más en estos temas, contamos el día de hoy con invitados especiales que nos compartirán un poco de sus conocimientos, así que los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y disfruten de esta nueva podcast. El día de hoy, al igual que en emisiones pasadas, tenemos el honor una vez más de tener a la compañera Abril. Muy buenos días, un gusto tenerte. Buenos días a todos, estoy muy alegre de que me hayan invitado otra vez a este nuevo podcast. Sé que los temas que vamos a tratar les van a ser útiles en la vida cotidiana y sobre todo pues no solamente en nuestra carrera, así que esperamos que se queden y disfruten de este podcast con nosotros. Muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Al igual contamos con la presencia de Kimberly. Buenos días a todos, es un placer de nuevo estar aquí con ustedes para compartirles nuevos temas que espero sean de su agrado. Gracias por mi. También el día de hoy contamos con la grata presencia de nuestra invitada Esmeralda. Un gusto tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Creo que ya es una de las últimas veces que nos vemos, ya que estamos por concluir estos temas importantes. Sin embargo, espero que disfruten mucho de estos nuevos conocimientos que les traemos hoy para ustedes. De nada, al contrario de ti, por brindarnos un poco de tu tiempo y experiencia. Sobre los temas que nos representan, también contamos con la presencia de nuestro compañero Raúl. Un gusto tenerte. Hola, muy buenos días, compañeros. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y seguir compartiendo información. Muchas gracias a todos los presentes el día de hoy, aquí en nuestro podcast Derecho a tus oídos, y sin más que decir, comenzamos con el tema del concepto del Estado. Pues el concepto del Estado es casi común como el derecho, ya que, es una planificación, tiene mucho que ver con el derecho, ya que nos menciona también que el poder del Estado se divide en tres, me parece. ¿Judicial? Judicial Ejecutivo. y legislativo. Más adelante les vamos a explicar más o menos cada uno de esos, pero bueno, para dejar claro más o menos lo que es el Estado. De ahí nos vamos a pasar conmigo. Yo les voy a explicar sobre los actos formales del Estado y también los materiales. Los actos formales nos habla sobre, como la formalidad, como lo dice tal cual la palabra, formalidad. De esto se encarga el gobierno. Un ejemplo claro de la formalidad podría ser la promulgación de nuevas leyes. Como lo habíamos mencionado ya en otros podcasts, para lograr esto se tiene que seguir un procedimiento muy largo, pero esto sería formalidad, ya que pues tiene que pasar muchas etapas, y de ahí los actos materiales del Estado, ellos están relacionados también con el gobierno, pero se les llama materiales ya que estos son tangibles. Para que se les haga un poco mucho más fácil de comprender, pueden imaginar una construcción de carretera o cosas así. Por ejemplo, ahorita no sé si se han dado cuenta, en Tehuacán está hecho un caos porque están construyendo varias cosas que, por ejemplo, ¿eso nos beneficia? Sí nos beneficia, porque las calles van a estar mejor, podría decirse, no sé por cuánto tiempo, porque el gobierno que tenemos la verdad no es el mejor, pero están arreglando las calles. Entonces, por ejemplo, eso entra en las cuestiones materiales.
Y los formales es que para poder hacer una obra de esas o incluso cualquier obra se necesita pues tener una ley o pedir permiso al gobierno para que todo esto se pueda realizar. Entonces es como temas muy diferentes o temas separados, pero ya juntándolos van de la mano porque uno depende del uno y el otro depende del otro. Muy bien, ahora pasaremos a nuestro siguiente subtema con funciones del Estado. Ok, las funciones del Estado se refiere a la forma de actividad del propio Estado. Contribuye a la forma de ejercicio de las atribuciones y las funciones lo que significan es que ayudan, son las diversas formas que el Estado obviamente puede realizar sus diferentes tareas y actividades que tiene. Es decir, como que la función del Estado es como el propósito que tiene, pero las funciones son las diferentes maneras que éste tiene como para poder lograr ese propósito que tiene. Estas funciones no se diversifican entre sí por el hecho de que cada una tenga diferentes contenidos, pero que al final de cuentas pues todas van a ayudar a llevar a cabo una misma atribución. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las funciones del Estado, estamos diciendo como si el Estado tuviera diferentes trabajos que debe de cumplir, como ejercer la justicia, cuidar de la seguridad y prever servicios públicos. Entonces, estas funciones obviamente nos ayudan al Estado a cumplir con esas tareas y pues es una forma para que se divide en los tres poderes. Para entender esta de las funciones es necesario que nosotros entonces hablemos de la división de poderes, ya que es a través de ellos que se llevan a cabo estas funciones y a cada poder se le designa uno, ya sea ejecutivo, jurisdiccional o de administrativo. Muy bien, bueno, entonces vamos a hablar de división de poderes. Bueno, en México existen tres poderes, el legislativo, el judicial y legislativo. La división de poderes, pues, es algo que no exactamente en un principio, pues, es fundamental en la política, o sea, tiene que ver mucho con la política, también como en el Estado, ya que es algo en común. Bueno, si los vamos a detallar más específicamente, empezamos con el poder ejecutivo. Bien, el poder ejecutivo lo vamos a ver más simple, es como el director de una película en el que es encargado de tomar las decisiones importantes. En la teoría de división de poderes nos habla de que se encarga de las cosas administrativas y políticas del país. Aquí en México el artículo 80 nos habla de que toda responsabilidad recae en una sola persona, y en esta es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es interesante conocer este tema, ya que el presidente a veces se puede meter en los demás grupos o poderes, como el que crea las leyes, que es el poder legislativo, o el que hace que se respeten, el poder judicial. Para algunas personas esto es bueno y malo. Es bueno porque a la vez, si se mete, puede causar mayor eficiencia y rapidez en la hora en la que los necesitemos. Pero algunas personas creen que puede causar confusiones o problemas en los demás poderes. Bien, ahora que entendemos que es el poder ejecutivo, que es el jefe principal de nuestro país, es importante también conocer cómo se forman o la cantidad de poder que tienen. Esta genera muchas discusiones y también muchas opiniones diferentes. Pero también hay que saber que esto no solamente ayuda a cómo se gobierna el país, sino también ayuda o perjudica la salud de nuestra democracia o las personas que participan en las decisiones importantes. muy bien, ahora vamos a continuar con el tema del poder legislativo. El poder legislativo en los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras. Estas dos cámaras tienen el mismo poder, ya que ambas representan igualmente al pueblo mexicano. A esta división de dos cámaras se le conoce como sistema bicameral y tiene como razón de ser el funcionamiento de este poder.
ya que al dividirse en dos cuerpos, entonces estas se equilibran y evitan que uno de ellos tenga más poder que otro y así se convierta pues, en un órgano decópito e incontrolable. En México, el Congreso de la Unión es el órgano que representa al Poder Legislativo. Este se divide en sus dos cámaras, como ya lo mencioné, que es la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Estos dos trabajan en conjunto para llevar a cabo las funciones legislativas y representar al pueblo mexicano. Bueno, ¿cómo se conforman estas cámaras? La Cámara de Diputados se conforma por representantes que son electos por el pueblo mexicano cada 3 años y para ser diputado se necesita de ciertos requisitos. Para empezar, debes de ser mexicano por nacimiento, debes estar en el goce de tus capacidades, de tus derechos, es decir, que debes de tener 21 años cumplidos al día de la elección y pertenecer al Estado. Por el contrario, el Senado de la República, para ser senador, se necesita exactamente los mismos requisitos que para ser un diputado, excepto que en la edad, en vez de tener 21 años, se necesita tener 30 años cumplidos para el día de las elecciones. Bueno, para los senados se seleccionan 2 por estado y 2 del Distrito Federal cada 6 años y se eligen en su totalidad pues, por el pueblo mexicano. Y cabe resaltar que los diputados y los senadores que están en el Congreso no pueden ser reelectos al periodo el periodo que sigue, el más inmediato. Bueno, continuamos con el tema del poder legislativo. Adelante, El Poder Judicial. El Poder Judicial es el que interpreta y aplica la ley. En otro caso también podemos decir que es el mecanismo, hacer un mecanismo para que se resuelva la disputa. También tenemos Bueno, el Poder Judicial es el que se encarga de controlar estas leyes que se establecen en el Poder Legislativo. Son las que se encargan como el poder de controlar que todas estas se lleven a cabo de una manera correcta y que se cumplan y se protejan esas leyes que se estipularon una vez por el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo también podemos encontrar lo que son los jueces, que es una fuerza crítica para la atribución de la Constitución. De ahí pasaría yo a explicarles lo que serían las actividades y atribuciones del Estado. Ya saben, yo siempre les explico con palabras sencillas para que puedan entender, o tal vez para que pueda entender yo. Esto se refiere básicamente a lo que el gobierno hace para cuidar a su Estado, a la sociedad. Por ejemplo, él se tiene que encargar de velar por todos, vamos a ponerlo entre comillas, porque sinceramente la verdad no es así. Se supone que por eso existen, no sé, los policías, también algunos otros cuerpos que según tienen que cuidarlos, pero no sé si a ustedes les ha pasado o tienen algunos conocidos en donde se supone que si ellos tienen que encargarse, de cuidarnos, muchos policías hacen todo lo contrario. ¿Cuántos no hemos visto noticias en que de momento dicen, es que se metieron a robar a tal lugar? ¿Quién fue? Un policía. Hasta entonces, les estamos explicando otra vez todo muy bonito, pero al final ya les vamos a decir de por qué no tienen que confiar al 100%, pero en este caso se refiere a eso, se refiere a que el poder que tiene el Estado de cuidar a todos los ciudadanos. Bueno, de ahí vamos a proseguir con las formas de administración pública. Empezamos con la administración pública. Bueno, la administración pública es la que nos dice que, se encarga del Estado, administrar todo lo que tiene que ver con el Estado, internamente y externamente. Así, las divisiones que tiene, el poder, las organizaciones que lleva,
Eso trata la administración pública. Después está La administración centralizada. Bien, para mí esta administración centralizada va a tratar un tema un poco con mucho sentimiento, ¿no? En el corazón de México late una gran compleja red de acciones y decisiones que sinceramente forman la vida cotidiana. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son estas decisiones o acciones que afectan a todos los mexicanos? Si es así, bienvenidos al tema de la administración centralizada, que es un engranaje fundamental que impulsa el funcionamiento de nuestro país. Para darlo mejor a entender, pueden imaginar a México como un rompecabezas en el que se divide varias partes de la vida cotidiana, lo que es la seguridad, la salud o la educación. La salud, la educación y eso, demás. También Bueno, la administración descentralizada es otro tipo de administración. Esta es una forma de organización en la que se le asigna un poco de responsabilidad del Estado a otras regiones específicamente para realizar actividades o tareas o la toma de decisiones. Estas pues desarrollan una independencia, por decirlo así, pero al final de cuentas van a seguir siendo parte de este Estado más grande. Es como si el Estado quisiera darle un poco de ese poder a partes más pequeñas para que tome decisiones que estén más cercanas a las necesidades locales. Esta descentralización administrativa pues ayuda a eso, a llevar a cabo una mejor decisión y control de las actividades que se tienen en el Estado, y pues ayuda a que cada una tenga como su propio control, pero al final de cuentas el Estado va a seguir supervisándolos, o sea, no le va a quitar como ese poder, no se le quita al Estado. Es como si dijéramos, por ejemplo, bueno, creo que escuché más o menos algo de eso. Si tú dices que el Estado debe de estar como detrás de ellos, es como si fueran pequeños niños, ¿no? Como que son unos niños y tiene que estar siempre alguien detrás de ellos. Sí pueden hacer cosas por sí mismos, pero siempre y cuando tengan la supervisión de alguien. Exacto, tienen un poder como ese derecho, pero obviamente es limitado, no pueden tomarse todas las atribuciones. Bueno, los medios administrativos de la adquisición de propiedad. Bueno, esto nos dice que son los medios para obtener una propiedad. Primer medio de adquirir es la expropiación. Esto dice que es cuando una propiedad pasa a ser parte del Estado, ya sea por un momento unilateral o bilateral, ¿están de acuerdo? Una expropiación, así que algo que pasa a ser del Estado podría ser, por ejemplo, las calles. Las calles pasan a ser del Estado, al igual que la creación de escuelas, hospitales. ¿Quieres decir algo? Bueno, un ejemplo de la expropiación fue la expropiación petrolera. Es un ejemplo muy claro obviamente aquí en México que pues, sucedió, y que es como esa forma de ¿Y qué pasa a ser del Estado? pasa a ser del Estado, no es el petróleo, en este caso el petróleo. Bueno, esa es la expropiación, cuando un terreno que tenemos o algo pasa para beneficio público, como son los hospitales o las escuelas, todo eso es parte de la expropiación. Y bueno, otro medio es la requisición. La requisición pues es un medio de apropiarse de los bienes. Ciertamente va de la mano con la expropiación, pues ya que ambos tienen que ver con el interés público, que se hacen con las necesidades públicas. La adquisición pues es como la adquisición forzada de los bienes, obviamente con su indemnización correspondiente. Aquí en México, durante la pandemia del COVID-19 se vio este tipo de requisición, ya que se necesitaban estos medios como aparatos médicos, protección para los médicos y para los afectados. Al final de cuentas es como si el Estado pidiera prestado temporalmente estos bienes, pero va a regresarlos, o una indemnización al dueño para que, pues por prestarlos más que nada, ¿no? Y pues va muy de la mano de la expropiación.
También es que este es un caso que se hace cuando es realmente urgente la necesidad de esos bienes. Es decir, que la requisición es necesaria para que cuando tú necesites esos bienes estén ahí en el momento y en el lugar donde se necesite a la hora que lo necesites. Pasamos también ahorita a la administración paraestatal. Esta suena complicada, pero como que aparentemente no está. Es básicamente empresas, podríamos decirlo así, que están manejados por el gobierno, pero de una u otra forma son autónomas. Estas se encargan de prestar servicios públicos. Por ejemplo, un caso muy similar es la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es autónomamente porque él presta un servicio y él se queda con ganancias, pero aún así no deja de estar siendo gobernado por el gobierno. Es como el ejemplo que les puse de los niños pequeños. Pues en este caso, aquí ya son niños mayores. Entonces, estos niños mayores ya pueden ir como solos, podría decirse, y van a donde quieran. Entonces, así es más o menos como que ellos se mandan y dicen, sí, yo quiero hacer esto, pero siempre va a estar alguien detrás de ellos que diga, ok, lo vas a hacer, sí, está bien, déjame checar si está bien, hazlo, no me pidas permiso, pero avísame para que tú puedas realizar tus cosas. Entonces, de eso se trata. Por ejemplo, también está Pemex. Pemex se supone que es de México, pero como les digo, tienen detrás de ellos está el gobierno, pero ellos pueden hacer sus cosas por sí mismos. Bueno, retomando el tema de la expropiación y la adquisición, otra forma también es la confiscación. Y el decomiso. Bueno, la definición del decomiso, eso es súper sencilla. Muchos de ustedes han visto noticias y de repente decomisamos tantas armas o bienes o dinero. Esto es, pongámoslo así, supongamos que tienen a una persona X, vamos a llamarlo, no sé, Pepe. Pepe está actuando normal dentro de lo que cabe, pero las autoridades llegan a tener el reporte de que él está en el narcotráfico. Entonces empiezan a realizar una investigación. Cabe aclarar que no es necesario que haya una denuncia penal y entonces proceden a investigar. ¿Por qué lo proceden a investigar? O sea, no es como que te investiguen nada más por nomás. Él tiene, supongamos que tiene mansiones, dinero, automóviles y muchas cosas, pero lo que él no tiene es una justificación de cómo él puede tener tanto dinero, porque no tiene un trabajo estable, no tiene profesión y no tiene empresas. Entonces es cuando el gobierno, el Estado, entra a investigar el porqué de tanto dinero, de dónde es que saca tantas cosas. Supongamos que él muere, pero como no hay demanda penal, entonces la investigación sigue, y si llegamos al punto de que realmente y efectivamente él obtuvo todo de manera ilegal, entonces el Estado puede quedarse con las cosas que tiene. El decomiso es, o sea, pueden decomisar armas, como ya les mencioné. Entonces, en este caso, le decomisan todas las cosas que haya obtenido ilegalmente y pasan a ser el Estado. Y ya después de ahí, si es dinero, se mete a una cuenta especial que el Estado tiene y se debe encargar de eso. Y ya si posteriormente son casas y cosas materiales, lo que proceden es hacer las famosas subastas, que muchas veces, la verdad, no sabemos en dónde queda ese dinero, o tal vez lo dicen, pero pues nosotros, al menos nosotros, creo que hablo por todos, no es como que nos pongamos a investigar y en dónde queda el dinero de la subasta o qué hacemos con ese dinero, cosa que está muy mal. Se supone que ese dinero, si es para el Estado y si el Estado lo quitó porque es de una forma ilegal, es para el beneficio del pueblo. Más sin embargo, los políticos siempre se los quedan ellos. Entonces, entre más confisquen ellos las cosas, decomisen las cosas, para ellos es mucho mejor. Se supone que tendría que ser mejor para el pueblo, pero no, porque no es como que lo den, sino que los políticos, entre más decomisos se hagan, más ricos se vuelven. Es por eso que muchos se pelean por el poder. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, en mi pueblo, de donde yo vengo, ahí todavía no se pelean por quién quiere ser presidente, ahí todavía los obligan para poder ser el presidente. ¿Por qué? Porque como
es un pueblo muy pequeño y el que manda dentro de mi pueblo sería Ajalpan. Entonces Ajalpan se viene quedando con todo el dinero que es para el pueblo. Y por ejemplo hay otro pueblo más cercano que ya está un poco más grande, ahí ya se pelean. ¿Por qué? Porque ya están viendo todo esto, porque ya están más informados y ven que ellos se pueden hacer de mucho dinero. Entonces, así por ejemplo, ahí hay muchas irregularidades, muchos tienen sembradíos que no deben. Entonces, pues si queda como presidente, pues pueden meter esto del decomiso, van y pues se quedan con todo el dinero. Es como decirlo así, el decomiso entonces se encarga de la protección de bienes ilícitos. Exacto. Siempre y cuando sean ilegales. Si es que son legales, pues o sea, a veces tienen cosas legales, podría decirse, porque hay personas, hay narcotraficantes, hay rateros o como tú quieras verlo, que incluso tienen profesión o incluso tienen empresas. Estos tratan de ser un poco más inteligentes y si llegan y decir, no, pues es que es esto, entonces se trata de entregar todo en regla, cuando él sabe que pues, la empresa o su profesión solo lo utiliza para cubrirse. La confiscación. Confiscación, en el contexto del Estado mexicano, es como cuando el gobierno quita propiedades porque estas a lo mejor pueden tener a veces sospechas de que sean adquiridas de forma ilícita o ilegal. Bueno, pues creo que los temas serían todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Falta alguno? La organización administrativa. Bueno, lo que yo tengo entendido es que la organización administrativa pues se refiere a la estructura y disposición que pues también determina pues gubernamentalmente pues son encargadas y también ejecutan las políticas, ya que la cual también determina los estados, sus funciones y los programas. Como se me lo dice, entonces es la organización administrativa del Estado. O sea, como que lleva un orden de las actividades que se hacen. Bueno, no sé si tengan alguna opinión de los temas que acabamos de tratar. Yo creo que como todos los temas anteriores, lo que siempre se dice, no lo vamos a decir ahorita, pero tal vez sí, porque me está viendo todo el profe. Entonces, mejor no lo vamos a decir y llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, lo que tú hablabas de los legisladores, de los diputados, me pareció algo gracioso y triste a la vez, que a veces no se necesita tener una profesión para llegar hasta allá. Entonces, por ejemplo, o sea, muchos que no tienen estudio, que no se matan estudiando, que no se matan informándose, con el simple hecho de tener dinero van Palanca, como estas condiciones de poder, ¿no? Entonces es gracioso porque, como dices, o sea, hay personas que se matan, hay personas que están matándose leyendo, informándose, no durmiendo 1 hora, o incluso algunos ni duermen para prepararse, y llega otro y diciendo, es que mi papá es rico y ¿qué crees? No voy a ganar. Y eso es como la forma, una manera que sucede que hace que el Estado esté mal, ¿no? Porque al final de cuentas pues ellos son los que hacen las leyes y si una persona no tiene estudios y lo pones de encargado para que haga las normas que nos van a regir al final de cuentas a todos, pues es algo que nos afecta, ¿no? Y sí, se supone, nuevamente como que les hablamos todo muy bonito, de que las leyes y de que la seguridad y de que las obras y de que todo, pero en realidad, hablando de Tehuacán, tenemos un gobierno que la verdad está muy mal. O sea, por ejemplo, él podría hacer 1000 cosas como presidente, pero no las hace. ¿Por qué? 1, porque no quiere. 2, porque lo que a él le importa es el dinero. Y 3, porque tal vez no está preparado. Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita la cuestión de la basura, como estamos en Tehuacán ahorita con la cuestión de la basura, o sea, vas y en cada esquina está la basura. ¿Todo por qué? Porque a nuestro presidente adorado se le ocurre gastar en otras cosas, y está bien, o sea, está bien que de repente llegue a ser como, por ejemplo, ahorita la feria, no está de todo mal si lo vemos de un lado positivo, es que todo le tenemos que buscar un lado positivo.
O sea, es para atraer turismo al pueblo. Queramos o no, sigue siendo un pueblo Tehuacán, aunque tenga nombre de ciudad, a cómo está, es un pueblo. Pero deja muy de lado cosas que son realmente importantes. Por ejemplo, la seguridad, también la seguridad está muy mal. Y ahorita aquí hablamos de que el Estado se encarga de nuestra seguridad y es algo totalmente, pues, incierto. Bueno, como hablábamos de la división de los poderes, pues se supone que está dividido en tres, ¿no? Para que entre ellos se vigilen y Tengan una buena ajá, organización. se controlen entre ellos, ¿no? Para que uno no tome como ese poder total del Estado. Pero la verdad es que como no sucede eso, sino si se llevara de esa manera, realmente el Estado estaría de una manera muy En un caos. muy ordenada. Cosa que En realmente un no caos pasa. estaría si es que no estuviera. Que básicamente estamos, según están divididos para poder, como tú dices, estar muy bien y todo. Pero resulta que no, es como si existiera uno solo o incluso como si no existiera ninguno. Mucho hablan ellos de la división de poderes, ¿no? Y de esas cosas importantes. Pero para mí, igual, uno de los temas importantes, que son los servicios públicos, son para mí los más importantes, ya que son como hilos transparentes que tejen la tela de nuestra sociedad y la verdad, afectan en la vida cotidiana, como el agua potable. No nos podemos imaginar un día sin lavarnos los dientes o lavando las manos o simplemente calmar la sed. En México estos no son más que son comodidades, son más derechos constitucionales, como también en cualquier sociedad existe para que sea grande esta sociedad tiene que haber un enfoque en el estudio que sea muy fuerte, ¿no? Ya que el estudio a veces nos ilumina el camino hacia el futuro, un futuro mucho mejor y lleno de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, ahí sí te voy a contradecir un poquito, porque por ejemplo, sí, los servicios públicos son comodidades, pero desafortunadamente no los tenemos a veces todos. Por ejemplo, Tehuacán sufre de agua, o sea, el agua potable se supone que es un servicio público, pero más sin embargo, estando aquí en Cuapan sufre mucho del agua. O por ejemplo, también con la electricidad, es un servicio público que deberíamos estar muy agradecidos, pero a veces la misma comisión pone unos precios elevados, o por ejemplo ahorita el famoso DAP, y empiezan a meter cosas que en su momento dices, o sea, servicio público y de servicio público, ¿qué tiene? O sea, por ejemplo, el otro día platicaba con algunos de mis compañeros y me dicen, no, pues yo de recibo de luz en mi casa pagamos 100 y tantos. Y yo, bueno, pues no está tan mal. Y de ahí digo, bueno, en mi caso, nosotros pagamos 3 recibos de luz y en total venimos pagando 3,000 pesos. Y entonces ya checamos los medidores porque fuimos a comisión y nos dicen, no, es que tal vez los medidores o hay fuga de luz y no sé qué. Resulta que van y lo revisan y todo está en orden. Y no hay como electrodomésticos súper grandes o cosas que estén jalando mucho la luz. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, el gobierno está fallando muchísimo en muchas cosas. Yo hablé de estos no hablé como si fuera de algo malo o algo bueno, o algo que afecta. Simplemente le doy la importancia a lo que se refiere ella. No es una forma de contradecirme, ya que yo le doy más importancia a eso. Ellos hablan mucho de la división de poderes. Mientras es verdad lo que dice Esmeralda, hay que darle más importancia a estos servicios públicos, ya que afectan a nuestra vida cotidiana, de lo que sea, ¿no? También en la administración centralizada, se me fue un poco el tema, pero también podemos dar importancia a esas como la seguridad que tenemos en las calles que transitamos. Yo no dije que fuera malo el tema o bueno, No, pero sí hay que darle más ajá. importancia que a una división de No poderes. siempre hay que basarnos, o sea, lo que tú tratas de decir es que no hay que basarnos como que en los temas de que la legislación y esas cosas. O sea, también hay que ver por los demás y sí tienes razón. Nada más que pues desafortunadamente como que concordamos en que pues, en todo estamos mal, o sea, en cuestión de gobierno. Pero yo vi el tema de la expropiación así de donde yo vengo. Antes, bueno, no había tantas escuelas ahí y llegaron a la expropiación para que se creara una escuela. Así como que hablaron con los dueños. Al principio no estaban de acuerdo, pero dijeron que era por un bien público para todos, que iba a beneficiar a todos
Después ya se habló bien y sí se llegó al acuerdo y compraron así el terreno para el bachillerato que está en la localidad. Así fue como se llevó a cabo la expropiación para tener un servicio público. Me faltó mencionar que la requisición, por ejemplo, no solamente aplica en estos áreas de salud, sino también, por ejemplo, en los militares, cuando se van a la guerra, es necesario también estas requisiciones de armamentos y cosas así para tener para que tengan pues los materiales necesarios para desempeñarse los militares. Estas de las áreas en donde se desempeña mucho la requisición. Pues creo que nadie más tiene alguna opinión sobre esto. Bueno, entonces yo creo que nos vamos a despedir de ustedes. Fue un gusto convivir pues, durante este tiempo. Le agradecemos a nuestro profesor que nos haya impulsado a hablar un poquito más, a desenvolvernos. Todavía nos cuesta, sinceramente, pero creo que sí notamos un poquito de diferencia a cómo veníamos. Entonces, muchísimas gracias también a toda la audiencia y a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Y espero que nos volvamos a ver más adelante, y si no, fue un gusto estar con todos ustedes. Esa forma de trabajo que nosotros implementamos, pues obviamente nos llevó a nosotros a investigar por nuestra propia cuenta y abrirnos panoramas de los temas que tratamos y crearnos opiniones personales que nos ayudan a nosotros a entender mejor estos temas y a enfrentarlos y llevarlos a cabo en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues, muchísimas gracias por todo.